Expresa tu máximo potencial hoy, episodio número 1. Muy buenos días, te saluda Juan Soria y te doy la bienvenida a tu podcast que tiene como objetivo, obviamente, como dice el título, expresa tu máximo potencial hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy? Justamente, cómo descubrir y vivir tu propósito. Cómo descubrir y vivir tu propósito. Un tema que es súper importante, por no decir que es la esencia del crecimiento y el desarrollo personal. Pero antes, si todavía no te suscribiste al canal de YouTube, te pido que te suscribas, que actives las campanitas, así te va a llegar todas las notificaciones de este y de otros videos de valor que vamos a estar subiendo. Y si estás escuchando este podcast en alguna otra plataforma, también te pido que, si te gustó el podcast, obviamente que le des like o que le pongas 5 estrellas o que lo compartas o que interactúes de alguna manera, porque esa es una forma de que este material le llegue a otras personas. Si vamos a hablar de lo que es descubrir y vivir tu propósito, lo primero que se requiere es saber qué es el propósito y cuál es la importancia que tiene el propósito en la vida de una persona. El propósito en la vida de la persona, primero no te voy a dar definiciones de diccionario, porque desde mi punto de vista no sirven demasiado, sino que más bien te voy a explicar lo que es, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a los mentores que tuve y de acuerdo a todo lo que he estudiado a lo largo de mi trayectoria, qué es el propósito, cuál es el sentido de la vida y cuál es la importancia que tiene justamente el descubrir y vivir tu propósito. El propósito es tu razón de ser. Eso es el propósito. El propósito no es una meta, el propósito no es un objetivo, el propósito no es algo que vos puedas conseguir a mediano o corto plazo. Es más, no sé si es algo que puedas alcanzar, es una palabra muy de moda en esta época, sino más bien que es algo que lo vivís en el proceso. No es algo a lograr como algo que se alcanza, como decir ya llegué o como decir ya lo tengo, porque en realidad el propósito no es tener algo. Si te digo porque hay personas que me dicen sí, que una casa, que un viaje, que vivir en no sé dónde, que todas esas son cosas espectaculares, pero no son propósitos, son metas, El propósito está mucho más relacionado con el ser, no tanto con el tener. El propósito, por lo tanto, no es algo que se pueda materializar en general, ¿sí? Si bien hay propósitos que están relacionados con algo material, pero en general los propósitos no están relacionados con algo que sea de tipo material, sino más bien con tu razón de ser. Es con la razón por la cual viniste a esta existencia, viniste a vivir, no importa cuáles son las creencias que tengas, pero vamos a coincidir que por algo estamos acá. Y si hay una razón por la cual estamos acá, esa razón está relacionada justamente con el propósito. Esa razón está relacionada justamente con la misión de vida. O sea, un árbol de manzanas, por decir algo, tiene una misión de vida, que es dar un fruto y que está relacionado obviamente con la manzana. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la misión de vida que tiene un ser humano? Bueno, ahí ya no es generalizable como todos los árboles de manzana, sino más bien que es individual. Es individual. Y eso justamente los pone como reyes de la naturaleza, porque el humano justamente es rey de la naturaleza. Por consiguiente, cada ser humano tiene un propósito y tiene un propósito de tipo individual. Entonces, eso es el propósito de vida. ¿Y por qué es tan importante encontrar el propósito de vida? Es no importante, es súper importante encontrar el propósito de vida, porque primero te lo voy a decir por la negativa. Una persona con propósito y una persona sin propósito por afuera son iguales. Tienen los mismos derechos desde el punto de vista cívico y legal, pero internamente son muy diferentes. Una persona que tiene un propósito internamente tiene una psicología totalmente diferente. Porque lo primero que hace, la primera consecuencia que tiene en una persona descubrir el propósito es que ya tiene un sentido en la vida. Si vos te imaginás en este momento dos puntos, un punto A y un punto B, suponiendo que el punto A es donde vos estás y el punto B es el lugar al cual querés llegar, muy similar a un GPS, si vos te imaginás esto y si te lo estás imaginando en este momento, entonces si el punto B es el propósito y el punto A es donde vos estás, el sentido de la vida es muy fácil.
Y la forma de tomar decisiones es muy fácil porque todas las decisiones y todo lo que yo voy a hacer y hacia dónde me voy a dirigir está dirigido hacia el punto B. Por lo tanto, a partir del momento en que una persona descubre el propósito, la forma de tomar decisiones y todo lo que se le presenta en la vida, todo va a tener un sentido, porque va a tener un sentido hacia su propósito. Te voy a poner un ejemplo, que no es el tema de este podcast, podemos hacer otro podcast, pero te voy a poner un ejemplo simplemente como para poder explicarme mejor y que te des cabal cuenta de lo que significa la maravilla de poder descubrir el propósito en la vida de una persona. Y es que si a vos te invitan a algún lado, por ejemplo, no sé, a un viaje o a un entrenamiento o a una conferencia de desarrollo personal, vos, si ya descubriste tu propósito, es muy fácil decidir. No sé si es sí o no. Es muy fácil decidir. ¿Por qué es muy fácil decidir? Porque la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿está relacionado con mi propósito? ¿Este viaje, este entrenamiento, esta conferencia está relacionado con mi propósito? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Si la respuesta es sí, voy a la segunda. Este viaje, esta conferencia, este entrenamiento, ¿eleva mi autoimagen? Puede ser que sí, puede ser que no. Y la tercera pregunta es, ¿está alineado con mis metas? ¿Está alineado este viaje, este entrenamiento, esta conferencia con mis metas? Si las tres respuestas fueron sí, la respuesta es sí. Y si alguna de las tres respuestas fue no, la respuesta es no. Estas son tres preguntas que te podés hacer a título de ejemplo para simplemente explicarte lo fácil que es tomar decisiones cuando una persona tiene propósito. En general, la humanidad, la gente, el 99% de la humanidad se enriedan muchísimo en el tema de tomar decisiones. Toman decisiones muy lentamente y cambian las decisiones rápidamente. Ahora, Bob Proctor y otros estudiosos del tema del desarrollo personal han explicado varias veces que las personas con resultados extraordinarios toman decisiones muy rápidamente y muy lentamente cambian la decisión. Por consiguiente, esto es para simplemente entender y comprender lo importante que es el propósito en la vida de una persona. Porque ya sabe cuál es su razón de ser, ya sabe cuál es su misión de vida, ya sabe para qué vino y ya sabe cuál es el sentido de su vida. ¿Te parece poco? Ya sabe cuál es el sentido de su vida. Entonces, obviamente eso cambia un montón en la persona y en la vida de la persona. Es necesario sí o sí tener un propósito porque las personas que no lo tienen, muchas veces es como que no se interesan en esto. Yo sé que si estás en este podcast y estás escuchando esto, es porque seguramente el tema te interesa. Pero a las personas que no les interesa tanto, que generalmente son las personas que no saben cuál es su propósito, es más, en mi experiencia son personas que ni siquiera tienen objetivos. Vos sabés que están el propósito, que es, digamos, a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Están las metas, que son a mediano plazo, y están los objetivos, que son a corto plazo. Es decir, lo que voy a hacer hoy y lo que voy a hacer esta semana. Las personas que no se interesan por el tema del propósito, en mi experiencia, son personas que a veces ni siquiera tienen metas ni objetivos. Y eso está grave, ¿sí? Porque no conocer el propósito, digamos que si nunca te lo planteaste está muy bien, y si estás en proceso de su descubrimiento también está muy bien, aunque no lo hayas descubierto aún. Pero no saber nada de nada, ni de cuál es el objetivo de esta semana, y eso sí lo veo grave. Porque la persona que está en esas condiciones es como un barco a la deriva. Y es muy fácil de que cualquier viento la lleve a cualquier lado, a cualquier puerto. Es una persona que no tiene rumbo en la vida. Y en general es una persona que vive como las masas. Y no sé a vos, pero seguramente te molesta o te hace como ruido esto que te estoy diciendo. Pero pensalo y reflexionalo y vas a ver que es así. Entonces, ¿es necesario tener un propósito? Desde mi experiencia y en mi opinión, sí. Totalmente, no solamente necesario, es imprescindible. Solamente si vos querés vivir mejor, el tener un propósito es imprescindible. Porque a partir de que vas descubriendo tu propósito o lo descubrís, todo se te facilita.
Te lo digo por experiencia y porque lo he estudiado un montón de personas. Todo se te facilita a partir de que tenés un propósito. Y me vas a decir, ay, pero Juan, esto como si fuera una magia, a partir de ahí me van a empezar a llevar las cosas buenas de mi vida. Y más o menos. O sea, no es tipo magia Harry Potter, porque no es así, pero yo te digo que con consistencia, con disciplina, de la que en algún momento hablaremos, que no es la disciplina externa de las masas, sino que es la disciplina de las personas con resultados extraordinarios, que es una disciplina interna, sí, te empiezan a pasar cosas que están alineadas con tu propósito y la persona siente que va avanzando en la vida. Así que sí, prácticamente podríamos decir que es mágico. Entonces, ¿es importante tener propósito? Sí. ¿Se puede cambiar? Porque esta es otra pregunta que es súper interesante y que me la han hecho varias veces. ¿Se puede cambiar de propósito? Desde mi experiencia, sí, se puede cambiar de propósito. Porque obviamente yo, como cualquier persona, hoy tengo un nivel de conciencia. Y hoy mi propósito es 1, pero de acá al mes que viene voy a seguir creciendo. Y de acá a 90 días voy a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque estoy siendo muy intencional en ese sentido. Entonces, si de acá a 90 días tengo un nivel de conciencia superior que hace que modifique, optimice o quizás cambie mi propósito, bienvenido sea. Pero quiero hacerte una aclaración. Esto no es una cuestión de tipo emocional. Emocional quiero decir de que simplemente, ay, ahora me gusta esto y ya está, lo cambié. No es de tipo emocional, más bien es de tipo consciente. Entonces la persona no es que está de repente locamente emocionada y desubicada, descontrolada emocionalmente porque acaba de encontrar algo nuevo que le parece que es mucho mejor que lo anterior. Sino que más bien es una toma de conciencia. Es como cuando comprendés algo y decís, ahora sí entiendo. Entonces ahí sí se da el cambio de propósito. Pero si no, no. El propósito, como para ya ir terminando, es como una fuerza interior que te impulsa. Y digo fuerza interior, pero al final es como una fuerza, porque así como vos interiormente, a través de tus pensamientos, de tus sentimientos y de todo tu ser, vas hacia tu propósito, porque obviamente te entusiasma, por eso es tu propósito también viene hacia vos, porque se genera lo que se llama como la ley de la atracción en eso. Y obviamente esa ley de la atracción está relacionada con la ley de la vibración. Entonces, en cada nivel de conciencia las cosas se atraen. Si yo estoy en un nivel de conciencia XZ38, voy a atraer las cosas que estén en el nivel de conciencia XZ38. Si yo estoy en nivel de conciencia XY13, voy a atraer las cosas que estén en el nivel de conciencia XY13. Le pongo un número y una letra simplemente como para, digamos, para poder explicarme mejor. Pero a lo que voy es, esta fuerza es interior porque yo voy hacia eso, pero también es algo que viene hacia mí. Por eso es que se requiere de consistencia, de persistencia y de disciplina interna de la buena para que nosotros cada día de nuestra vida, porque lo único que tenemos es el hoy, es el aquí y es el ahora, cada día de nuestra vida avancemos, en sentido figurado lo digo, avancemos, hagamos algo en pos de nuestro propósito. Porque eso significa que vamos a estar justamente viviendo el proceso. Y el propósito, al final, recordad lo que dijimos al principio, no es algo que alcanzás, ¿sí? En general. Más bien es algo que vas logrando cada día. Porque está relacionado con el ser. Entonces, es una fuerza interior que te impulsa a avanzar, a ser mejor, a optimizar. Porque evidentemente, si hoy yo no he logrado mi propósito, no lo he logrado, es porque requiero aprender cosas y ser de una manera determinada y eso me impulsa justamente a crecer, a desarrollarme, a expandirme, a estirarme. Por eso, fíjate qué coincidencia. Si vos ves a los máximos referentes del desarrollo personal, todos tienen propósito. Si vos analizás a las personas extraordinarias, todas tienen propósito. Y es más, muchas de ellas, por no decir todas, muchas de ellas se obsesionan, llegan al grado de obsesionarse con cosas,
con actividades, con cosas que hacen que las demás personas desde afuera califiquen, juzguen y hasta critiquen poniéndole el rótulo de locos a este tipo de personas. Pero es porque una masa no entiende a una persona que está siendo un individuo que está buscando obsesionadamente algo. No lo entiende, nunca lo va a comprender, porque no tiene el nivel de conciencia para hacerlo. Entonces, el propósito lo que termina siendo es una fuente de motivación, una fuente de entusiasmo, una fuente de felicidad, ¿por qué no? Porque te moviliza justamente, y el estar viviendo tu propósito cada día te hace ser feliz. Porque al final la felicidad no es la búsqueda de la felicidad, termina siendo una consecuencia. Pero si la persona está viviendo su propósito en el día a día, ¿vos no crees que tiene altas probabilidades de tener, no te digo de ser feliz, porque si eso lo tenés, si eso te parece demasiado inalcanzable, vamos a decir simplemente que por lo menos tener destellos de felicidad. Eso a mí por lo menos me tienta muchísimo. El propósito te da un significado. El propósito al final te permite construir un legado. El propósito al final te permite perseguir, o por qué no decirlo, ir logrando día a día tu propia realización. Entonces, te pido que me dejes un comentario en donde estés escuchando este podcast y me digas si realmente crees que es importante vivir el propósito. Si realmente crees que es importante primero descubrirlo y después vivirlo. Y obviamente cualquier pregunta o comentario, déjalo en la caja de comentarios que con mucho cariño los vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por ser parte de la comunidad. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo podcast.